¿Por qué tuvo durante meses sin publicar los tiempos de espera real para lista de espera quirúrgica y por qué siguen sin publicar los tiempos de espera real para consultas y procedimientos diagnósticos? Sí, buenos días, señor presidente, señor diputado. Hace unas cuantas semanas que no me ha preguntado usted por la lista de espera y la verdad es que ya estaba empezando a preocuparme. Me parece, después de casi un año y medio hablando prácticamente solo de este tema, me parece que la última vez fue cuando la performance telefónica, aquella desde el atril, que continuó intentando ridiculizar a este consejero en las redes sociales. Veo de verdad que se está quedando sin material incendiario. La sanidad asturiana, desde luego, agradecemos que así sea. En una disposición y en una reunión del dispositivo de control de listas de espera, nos comprometimos a publicar la lista de espera de aquello que usted llama y además sabe de forma errónea no estructural. Y así lo hicimos al respecto en el mes de febrero. Al mes siguiente, de forma continuada, seguimos avanzando más todavía en transparencia y publicamos el desglose de esto mismo por áreas sanitarias y todos los links de acceso a los diferentes modelos de publicación de listas de espera del resto de las comunidades autónomas. Como ya he dicho muchas veces, el objeto de la Consejería de Sanidad y del SESPA, al ofrecer esta información, es cumplir el compromiso de transparencia informando a la población sobre la situación de las demoras asistenciales en sus centros sanitarios. Compromiso que a estas alturas ya nadie pondrá duda, porque paso a paso vamos configurando el portal de transparencia sobre listas de espera más completo del país. Y usted y los ciudadanos lo saben, y ellos, además, nos lo agradecen. Estos avances significan trabajo y esfuerzo constante de nuestros profesionales, aunque usted lo único en este caso que tiene claro es que, como todo está dentro de los sistemas informáticos, solo con dar un intro ya se puede obtener de todo. Por lo tanto, lo dicho, paso a paso, según nuestros profesionales informáticos vayan dando cada vez más pasos, seguiremos con nuestro compromiso en esta Cámara, con el compromiso con los ciudadanos y con el compromiso que tenemos con el dispositivo de lista de espera. Y verá usted cómo cada mes seguiremos publicando hasta lo indecible todos y cada uno de los datos de la lista de espera, desde los más generales hasta los más particulares. Señor consejero, non piense que porque non me pregunten a Cámara siga yo traballando. De fecho, más bien, si ve que non me pregunto, échese a temblar porque lo que estoy haciendo es recopilar tal cantidad de información que podría apilala hasta la planta en la que tiene usted el despacho no alto del Calatrava. Con lo cual, ya digo que, en fin, que non se confíe, vaya. Señor consejero, hay ya más de un año que se aprobó en esta Cámara, mucho antes de que usted reaccionara y comenzara a consultar a la sociedad civil cuáles debían ser los parámetros que ya obliga una ley realmente a publicar. Pues, como ya digo, hay más de un año que está aprobado en esta Cámara que usted tiene que presentar esos tiempos de espera real. Los tiempos de espera real son un dato compuesto de otros dos datos, el tiempo de entrada y la fecha de entrada y la fecha de salida de lista. Se obtiene un dato más sencillo y, evidentemente, no entraña mucha complejidad informática el extraer estos datos del conjunto de pacientes que acaban de intervenirse dentro de un mes, ¿no? Porque la diferencia entre los datos que publiquen de tiempos de espera medios de los pacientes que están en lista y los tiempos de espera de los pacientes que ya salieron, pues que prácticamente son la mitad, con lo cual infrarrepresenten, están presentando una realidad que no es tal, ¿no? Esto efectivamente es sencillo y sería mucho más sencillo si no externalizara la mitad de las labores de mantenimiento informáticos y centralizara los servicios de informática, pero prefieren jugar de otra manera. Se ve que no les interesa tener potencia o operatividad en este sentido. Y tal y así no la cosa que constatamos que sí que se pueden
que sí que se pueden publicar estos datos, ¿no? Y que sí que los tienen, porque para las listas de espera quirúrgicas ya los publicaron en febrero. Insisto también en que hay una ley, y usted, desde que entró aquí y desde mucho antes, esa ley está obligando a publicar estos tiempos de espera real. Y usted se la salta. Tiene todos los elementos que necesita para publicarlos y no los publica, con lo cual usted está incumpliendo la norma. Y esto es lo que venimos evidenciando aquí en múltiples ocasiones y con infinidad de cuestiones. Usted, si fuera una persona madura y razonable, al ser descubierta debería rectificar, al ser puesta en evidencia. Con las listas negras nos costó lo suyo, vímonos negros precisamente para conseguir que les publicara. Lloró bastante y también pataleó, pero lo conseguimos. Al final tuvo que publicarles. Con el caso de las irregularidades de urología, como ya era una fechoría un tanto mayor, pues entonces también lo fue la reacción suya, ¿no? Nos denunció y mire cómo acabó la su denuncia archivada y, sin embargo, la que nos interpusimos en la Fiscalía sigue el su curso. Entonces, pues si no quiere llevar un nuevo escarmento con una cuestión tan sencillina como esta, ¿no? Con un asunto de esta entidad, estamos pidiendo algo, como digo, bien fácil, ¿no? Y creemos que no me costaría mucho cumplirlo, que publique estos tiempos de espera real, igual que lo que fixo ya para las listas de espera quirúrgicas, que lo faiga para consultas y procedimientos diagnósticos, porque si no fae algo tan sencillo y que está obligando una ley a hacerlo, lo que nos daría a pensar es que puede tener usted miedo de que se conozcan casos como las listas de espera para resonancia magnética pediátrica que alcancen, en la mayoría de los casos, los 2 años. Con lo cual, señor consejero, le pedimos que madure y que asuma la su responsabilidad de publicar estos datos que debe a la transparencia y a la sociedad asturiana. Gracias.